La mañanera de Ángel Dominical. Voy a comentar con usted hoy un tema, el cual seguramente estará en la agenda política nacional en los próximos días. Los efectos en cuanto a número de contagios del regreso a clases presenciales. Los primeros datos que han publicado los medios, sea electrónicos o los tradicionales impresos, hablan ya de contagios prácticamente casi de manera inmediata. En algunos casos, algunas escuelas han decidido cerrar todas sus instalaciones y regresar a la cuestión remota de las clases. Y en otros casos han cerrado el salón, han aislado al niño, al jovencito. Pero es evidente que algo habrá en esa materia. Usted como padre de familia, al haberse enterado de estas noticias, ¿qué piensa al respecto? ¿Seguirá en la misma actitud de enviar a sus hijos a partir de mañana lunes? Se habla de una cantidad relativamente pequeña frente al total de los que regresaron a clases presenciales. Se manejan las siguientes cifras: de 25 millones de potenciales regresadores, vamos a decir, a clases presenciales, parece que el monto o la cantidad fue alrededor de 11 millones de niños y jovencitos. ¿Qué piensa usted? ¿Seguirá el número de contagios en este universo de 11-12 millones? ¿O las precauciones que se tomen detendrán esta cantidad y tenderán a extinguirse, dijéramos, a un ambiente seguro donde no haya contagios? Y eso estimularía, por supuesto, el que un mayor número de niños y jovencitos regresaran a clases presenciales. Sin embargo, conociendo un poco la capacidad organizativa de este gobierno y el desastre que es las instalaciones físicas en materia de escuelas públicas, se ve difícil que pueda este gobierno en pocos días, con unos botellones de jabón, con algunas cajitas de algunos cubrebocas, 3 termómetros y cosas así, puedan detener los contagios. Sin embargo, ya conoce usted la posición oficial, aquella frase memorable de llueva, truene o relampaguee, habrá clases presenciales. Muy bien, le vuelvo a preguntar, ¿usted qué va a hacer en caso de un repunte en el número de contagios y Dios guarde lora, decía mi mamá, que haya fallecimientos de estos jovencitos o de estos niños? ¿Qué va a hacer usted? ¿Decidirá que sus hijos se queden en casa, que permanezcan a pesar de las posibles represalias académicas al no asistir a clases presenciales? ¿Y qué va a hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales ante un repunte de los contagios? ¿Tendrán la misma posición en cuanto al llueve, truene o relampaguee del presidente de la República? ¿O, amparándose en la soberanía del Estado que gobierna, en este caso los gobernadores, decidirán el cierre y el regreso a clases remotas? Son varias las incógnitas que deberán despejarse en las próximas semanas. Pero, al margen de cuál sea la respuesta y la instrucción de parte de los gobiernos estatales y el gobierno federal, la pregunta todavía sigue sin respuesta. ¿Qué hará usted como padre de familia ante ese escenario, el cual, el más probable, nos dice que al menos en las próximas semanas el número de contagios va a subir? ¿Qué va a hacer usted como padre de familia? ¿Estará dispuesto a correr el riesgo de que sus hijos no vacunados, porque todavía el presidente se resiste
utilizando argumentos tan absurdos como es. No hay pruebas científicas. Cuando nos las den, vamos entonces a vacunar a los menores de 18 años. Cuando el mundo ya ha superado ese absurdo y ya están vacunando incluso a los menores de 12 años en el rango de 6 a 12. Y aquí en México estamos exponiendo a millones de niños y jovencitos y jóvenes menores de 18 años. Y otra vez le hago la pregunta. Si usted tiene hijos que estén en la escuela primaria, 10, 11, 9 años, o en la secundaria, 12, 13, 14 años, ¿qué hará usted? ¿Qué decidirán ustedes, padres de familia, como pareja, en relación con poner en riesgo a sus hijos de un potencial contagio? Esa pregunta la deberán resolver los padres de familia que tienen hijos en ese rango de edades, menores a 18 años. Tendrá que resolver pronto y de decidir que se quedaren en casa, usted sería el responsable de las represalias que en términos académicos sufrirían sus hijos. Ante eso, ahora la pregunta o la pelota se va a la cancha de los gobiernos estatales y el federal. ¿Seguirá el presidente montado en su macho como consecuencia de una visión que todavía nadie ha alcanzado a ofrecer una explicación? Ni el inefable López-Gatell y mucho menos el secretario de Salud, que no se sabe dónde está. Y la secretaria de Educación, pues ahorita anda viendo a ver cómo va a juntar una lana ahí para ver cuánto abona a la multa que le pusieron por andar escamoteándole parte del ingreso de los trabajadores del gobierno municipal de Texcoco, cuando ella fue, si no estoy equivocado, presidente municipal. De tal manera que hoy, ante una realidad que ahí está tocando a la puerta, el contagio de los menores de 18 años, nadie ofrece la menor explicación. Ni los gobernadores, ni el gobierno federal, mucho menos el presidente de la República, que él sigue hablando de un mundo que solamente existe en su mente calenturienta. El presidente, con sus declaraciones, no solo en este tema, sino prácticamente en todos los asuntos que tienen que ver con lo público, el presidente ha perdido la brújula, lo cual, para decirlo en buen cristiano, ya está loco. ¿Seguirá así el presidente por ese camino? ¿Mantendrá esa posición obtusa, de soberbia mezclada con una ignorancia peligrosísima para millones de jóvenes y niños? ¿O en una posición autocrítica dirá, creo que hay que posponer 2, 3 semanas, 4, no sé, el tiempo necesario para tomar ahí sí de manera correcta, asesorados por especialistas serios, no lacayos como López-Gatell, qué hacer para prevenir contagios de los menores de 18 años que asistan a los 3 niveles educativos clásicos, preescolar, primaria y secundaria? Pero al margen de todas estas preguntas y 0 respuestas, queda vigente y válida la pregunta que le hice al principio. Usted, como padre de familia, ¿qué es lo que va a decidir? ¿Va a aceptar las explicaciones y posición del gobierno federal y de los gobiernos estatales? ¿O decidirá defender lo más preciado para usted, que es la vida de sus hijos, para evitarles un potencial contagio? Ahí le dejo esa pregunta. Le pido, en beneficio de los suyos, que la responda sin temor alguno. Atrévase a responderla. Las consecuencias ya se enfrentarán en su momento, pero por lo pronto hoy, la prioridad única que debe preocupar a millones de padres de familia no es otra
que la protección de la vida de sus hijos. Muchas gracias y lo espero mañana con otra semana más, donde el acontecimiento más importante será, sin duda, la entrega del paquete económico. El miércoles, quizá alrededor de las 5 o 6 de la tarde, probablemente el nuevo secretario de Hacienda, cuyo único mérito a la fecha, repito, es parecerse a Benito Juárez, entregará al Congreso el paquete económico. O, tomando en cuenta ese apego que tiene él a la discreción o a esconderse, preferirá enviarlo con algún subsecretario, el subsecretario Llorio, por ejemplo. No lo sabemos. Pero lo que sí vamos a saber el miércoles por la noche es lo que contiene fundamentalmente el documento central del paquete económico. Criterios Generales de Política Económica 2022. ¿Cuáles son los supuestos con los cuales se hizo el cálculo o se hará el cálculo, si están realizando algunos ajustes todavía, de los ingresos esperados para el año 2022? Y el otro documento importante también, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2022. Eso, repito, va a suceder el miércoles de la semana que mañana comienza. Muchas gracias y lo espero mañana. Habrá cosas interesantes acerca de las cuales comentar en relación con el regreso a clases. Y el miércoles, como ya le dije, sobre el paquete económico. Por lo pronto, muchas gracias.